No son una sociedad secreta, son una sociedad con secretos. Al ocultar sus actividades, sumado a la imaginación de las personas y el miedo y la paranoia, crearon mitos que el autor intenta explicar y revelar la verdad. Los masones alimentan los rumores de los ignaros, de sus secretos. Los masones eran aquellos que recorrían el país para realizar grandes construcciones como castillos, iglesias y catedrales. Eran trabajadores cualificados. Había dos tipos, los picapedreros y los masones rústicos. Estaban los que trabajaban una piedra más blanda, conocida como piedra libre o franca, de ahí francmasones, que se traduce como masones de piedra franca. La vida de los masones estaba regulada por las cargas. Estas eran regulaciones de los gremios. En Inglaterra fundaron sindicatos ilegales, por eso las reuniones debían ser secretas. Por ejemplo, en esas reuniones establecieron no trabajar por una suma que era mucho más de lo que ofrecían regularmente. Los masones no descienden de los templarios, al menos no todos. Todavía quedaban varios caballeros del Temple que huyeron. Al parecer encontraron refugio en Escocia, cuyo rey era Robert Bruce. Se dice que en la batalla de Bannockburn, cuando los escoceses se enfrentaron al rey Eduardo II, aparecieron refuerzos de Escocia. Posiblemente esos caballeros sean los últimos templarios que quedaban en la cristiandad. Si es así, los masones de Escocia sí descienden de los templarios. Los masones se concebían a sí mismos como hombres de paz. Debían respetar las leyes y nunca involucrarse con conspiraciones contra su país. No debían involucrarse en política ni religión. Se creía que las logias practicaban actividades homosexuales y que iban en contra de la Iglesia, porque en un principio no aceptaban mujeres. El primer gobierno que actuó contra los francmasones fue Holanda, al atacar una logia en Ámsterdam. Alegaban que tramaban conspiraciones y cosas fuera de la ley. En diversos estados de Italia, las logias fueron establecidas por refugiados jacobitas ingleses. Muchos eran católicos romanos. El Papa prohibió a los católicos convertirse en masones bajo pena de excomunión. La Inquisición estableció una comisión para investigar la conducta de los miembros de la logia y prohibieron en muchos países. Sin embargo, en Rusia, por ejemplo, estaban prohibidos, pero los dejaron tranquilos y no los persiguieron con ahínco. En Estados Unidos está muy arraigada la idea que los masones hicieron la revolución, pero en realidad pocos involucrados eran masones, y poco hicieron más que seguir la corriente. Los líderes de la masonería norteamericana eran leales al rey. De los 7 grandes masones provinciales, 5 apoyaban a Jorge III y condenaban la agitación revolucionaria. Joseph Brandt fue el primer nativo norteamericano en ingresar a una logia inglesa. Cuando regresó a Estados Unidos, los Mohawk se levantaron en armas contra los rebeldes norteamericanos. Los Illuminati fueron una sociedad secreta que surgió en Bavaria. En su origen contaba con 5 miembros, fundada por Adam Weishaupt, un judío bautizado en la Iglesia Católica. Las publicaciones anónimas las firmaba con el seudónimo de Spartak. Él creía que con sus iluminados podía derrocar todos los gobiernos de reyes y obispos en el Estado y en la Iglesia y gobernar el mundo, ya que los iluminados podrían dar luz a un régimen libertario y tolerante. La mayoría de los masones no concordaban con la doctrina de los iluminados. La masonería fue introducida en Rusia por Pedro el Grande. Él visitó los Países Bajos e Inglaterra. Se dice que ingresó a una logia en su estadía en Francia. Ordenó a su ministro de confianza, François Lefort, que fundara la primera logia en Rusia. Durante la Revolución Francesa, los revolucionarios se identificaron con el gorro rojo de la libertad. A partir de entonces se identifica el color rojo con la revolución. Y en este momento de desorden en Francia aparece la guillotina. Joseph Guillotin, doctor en medicina, miembro de la convención, declaró que era necesario tener un instrumento para aplicar la pena de muerte de forma rápida e indolora. Según los propagandistas antimasónicos, se dice que la logia Lautaro fue fundada por un venezolano, Francisco Miranda, que se enlistó en el ejército francés y luchó junto a los revolucionarios norteamericanos. Se dice que los masones ingleses lo incitaron a crear la logia Lautaro en Buenos Aires.
Juan Lavalle era masón, capturó a un comandante de Rosas, Manuel Dorrego, y ordenó que lo fusilaran. Rosas aprovechó el suceso para justificar el salvajismo contra sus oponentes durante la guerra. Incluso relacionaron la masonería con un plan de desestabilización judío. Hay un ensayista francés que dice que había que una organización serbia con contactos con los rusos fueron responsables de la decisión que provocó la Primera Guerra Mundial. El causo William Morgan es el único que, de ser cierto, los masones mataron para evitar que divulguen sus secretos. Fue asesinado no con los métodos que el ritual de iniciación menciona, sino que apareció ahogado. Cabe destacar que el miedo a lo desconocido y la ignorancia en la comprensión de los masones era blanco de cualquier acusación sin fundamentos. Cuando se identificó el cuerpo, se realizaron 2 autopsias cuyos resultados fueron cuestionados. Apareció una mujer que temía que su esposo se haya ahogado en el río. Resultó ser el cuerpo recuperado. El cuerpo de Morgan jamás se encontró.